Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical. Seguimos con este segundo trimestre titulado Origen y Expansión de la Iglesia. Origen y Expansión de la Iglesia. A mí me toca la clase número 16 y se titula El primer sermón ungido en la iglesia. El primer sermón ungido en la iglesia. Les invito, si me ayudan, quieren acompañarme a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Dios para que sea Él con cada uno, amén, en esta clase y podamos aprender, amén, de su palabra. Padre, te doy muchas gracias por permitirme, Señor, estudiar tu palabra junto con mis hermanos. Están escuchándonos cada uno en su dispositivo, Señor, y es una grande bendición, Señor, que has abierto esta puerta para nosotros, para usarla para bien, Señor, y te agradecemos infinitamente, mi Dios Padre, nuestros hermanos que trabajan en la impresora, Señor, todos los que toman parte, mi Dios Padre, para llevar a cabo, Señor, estos estudios de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por los medios, Señor, sobre todo por cada uno de los oyentes, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándole a cada uno, mi Dios Padre Celestial, a que seas tú avivando, Señor, el don, la obra, mi Dios, en cada uno, Señor. Te doy gracias, mi Dios Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Muy bien, bueno, el pensamiento céntrico de esta clase es solo un mensaje ungido por el Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de los oyentes. Amén, ese es el pensamiento central. Y como siempre tenemos un versículo, amén, que sobresale en la clase. Esta ocasión es Hechos 2:36, amén, el texto áureo, como lo dice el expositor. Se sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, amén. Y como siempre tenemos tres objetivos que deseamos lograr, amén, en cada una de las clases. En esta clase el primero es comprender que solo cuando se predica bajo la unción del Espíritu se producen cambios en los creyentes, amén. Y el segundo objetivo, ser más sensibles al Espíritu Santo cuando presenten el mensaje de salvación. Y el tercero y último objetivo es responder apropiadamente a aquellos que les pregunten respecto a las cosas de Dios, amén. Tenemos la base bíblica para los que no tienen su expositor. Se encuentra en Hechos capítulo 2, los versículos 14 hasta el 42. Pero por ahora solo voy a leer los versículos 14 al 17 y luego voy a brincar del 36 al 38 y luego voy a leer el 41. Amén. Dice su palabra poderosa en el nombre precioso de Jesús. Empiezo con Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como nosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El versículo ahora 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo ahora el 36, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, el acontecimiento de Pentecostés en el aposento alto, vemos que produjo varias reacciones, amén. Por un lado estaban los que habían sido llenos, amén. Y por otro lado, pues los curiosos, amén, que se preguntaban que qué sería todo aquello. Y en última instancia, pues aparecieron otros ahí burlándose también. Entonces, frente a tal confusión, se hacía necesaria pues una declaración, ¿verdad? Y en este
En ese momento, cuando es impulsado por como una fuerza desconocida para Pedro, amén, hasta aquel momento desconocida, vemos que se pone en pie y se deja usar, amén, por el Espíritu Santo para predicar, dice a gran voz, su primer mensaje poderoso. Entonces, vale resaltar que Pedro era una persona sin mucha preparación erudita. Sin embargo, el Espíritu Santo que había venido sobre él lo dotó, amén, de tal forma que hablaba con denuedo, dice su palabra, y con mucha sabiduría. Entonces, muchos de los que lo oían, pues estaban asombrados con lo que escuchaban, preguntándose cómo este hombre humilde, cómo podía hablar de esa forma. Esto lo registra Hechos 4:13. Entonces, la predicación es característica peculiar de la iglesia cristiana. Amén. No se tiene mucha información sobre esta práctica en el Antiguo Testamento, a excepción de los mensajes fuertes de los profetas y aquellos discursos también de los sacerdotes. En sí fue Jesús quien instituyó la predicación del Evangelio, amén, del reino como ocupación dominante, amén, de sus discípulos. Entonces, el mismo se distinguió por el dinamismo y la eficacia de su predicación, amén, tal como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 1, dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y esta precisamente sería la tarea número 1 de sus seguidores, amén. Se nota en sus últimas instrucciones, ¿verdad?, dada a cada uno de ellos, dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, amén. Entonces tenemos 3 puntos y cada punto tiene 2 incisos. Creo que hay uno que tiene 3 incisos. El primer punto tiene que es Pedro emerge como líder. Él tiene el primer subtítulo, que es embriagados del Espíritu, amén. Y aquí voy a leer una vez más los versículos 14 y 15, amén, que dicen: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Vamos a ver este primer inciso. Aquí lo que vemos es que no era para menos, amén, lo que estaba sucediendo en el aposento alto aquella mañana gloriosa, amén. Imaginémonos las expresiones de gozo, amén, lo que sentían, amén. Los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo podemos entenderlo, amén. Los gritos de emoción, amén, las lágrimas de entusiasmo por sentir aquel poder glorioso, amén. Una probadita de la presencia de Dios, del mismo cielo, amén. Imagínate las frases en lenguas angelicales, en lenguas extrañas. Pues por supuesto que aquello no parecía otra cosa, sino que pues era una reunión de una bola de ebrios, una bola de personas que estaban borrachas. Entonces la acusación de los incrédulos pues provocó a la acción de uno que se había ya ganado la fama de ser pues explosivo, ¿verdad?, llevar siempre la delantera, nuestro hermano Pedro, amén. Entonces, aparentemente aquí, disgustado por esta acusación, tomó la palabra y él inició la defensa, amén, una defensa apasionada a favor de sus hermanos, de sus compañeros, amén, que estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que se puso en pie, amén, con los 11, para entonces Matías, ¿verdad?, el que sustituyó aquí a Judas, ya estaba ahí entre ellos, a ver, por eso dice con los 11 y con Pedro pues son 12, amén. Entonces la expresión aquí que dice alzó la voz era para que todos pudieran escucharlo. Estos no están ebrios, dice, como vosotros suponéis, les gritó, amén, siendo la hora tercera del día. Entonces, o sea, pues las 9 de la mañana, fíjense en algo muy importante, que Pedro nunca negó que no estuvieran ebrios, pero sí dijo que no era en la forma como ellos
suponían. O sea que no podían estar embriagados con vino, amén, pero sí con la unción del Espíritu Santo, amén. Entonces, veamos el siguiente inciso, que son las condiciones para que la profecía, para que las profecías se cumplan. Condiciones para que las profecías se cumplan. Versículos 16 y 17, el mismo capítulo 2 de Hechos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, es el 17, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En la Biblia hay una consecuencia perfecta, amén, entre las profecías del Antiguo Testamento y su fiel cumplimiento, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista, amén, el nacimiento, la obra, muerte y resurrección de Jesús, su regreso al Padre, amén, el derramamiento y la obra del Espíritu Santo y el plan escatológico, todo estaba anunciado. Amén. Joel fue uno de los profetas más antiguos de Israel, y una de sus profecías es la que cita aquí Pedro, amén, a través del Espíritu Santo, para explicar lo que estaba sucediendo en el aposento alto, amén. Entonces ahora el punto que a continuación mencionaremos es de suma importancia, porque si leemos en Joel 2:28 dice, y después de esto, entonces ¿después de qué? Amén. Para que el Espíritu se derrame hay una serie de eventos, amén, y actitudes que deben darse, amén, tanto en la iglesia como en el individuo, amén. El número 1 es rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, amén. Y luego este es el 2:13, y luego en el versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea, amén. Otro es, lloren los sacerdotes y ministros de Jehová, y luego digan, perdona a tu pueblo, amén. Entonces, después de esto, derramaré mi espíritu, decía la profecía. Después de todo esto mencionado aquí, después de rasgar vuestros corazón y no nuestros vestidos, después de tocar trompeta de Sión y proclamar ayuno, amén, y convocar asamblea, amén. Entonces, y luego, después de que lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona a tu pueblo, amén. Y entonces, como podemos notar, siempre veremos que cualquier profecía o promesa de Dios está condicionada, amén, a que nos acerquemos a Él con la actitud correcta, amén. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente punto, elementos de un mensaje poderoso. El primer inciso, exaltación de la persona de Jesús como Señor. Amén. Aquí vemos en el versículo 36 ahora, dice, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Como todos sabemos, la esperanza del hombre carnal está siempre en la fuerza física, ¿verdad? ¿Ya? Y los recursos del momento, ¿verdad? Por lo contrario, los planes de Dios están basados en ¿qué? En la fe. Amén. Entonces, el mensaje que predicamos debe apelar a los oyentes con tal fuerza que los mueva a aplicar esa fe. Amén. La predicación de Pedro es un buen ejemplo. Amén. Las verdades que presentó fueron lanzadas directamente al corazón. La expresión que dice aquí este predicador dice, sepa pues toda la casa de Israel. Era la aplicación a posterior de los elementos de prueba que había presentado en su sermón sobre la persona, amén, sobre la obra de Cristo Jesús. Entonces, la casa de Israel, los judíos que escuchaban el discurso y los de todos los tiempos, pues debían reconocer que a este Jesús, al que sus líderes habían mandado asesinar, Dios le había hecho Señor, amén, y Cristo, amén. Es que hay que señalar, hay que desenmascarar y confrontar el pecado y la falsedad de los hombres para que sientan el impacto, amén, de la palabra de Dios, amén. La fuerza de nuestra proclamación radica en la verdad de que Jesucristo ha sido exaltado, amén, y hoy es el Señor, amén. Muy bien, veamos el siguiente inciso, que es la presentación del plan de salvación. Amén. Aquí vemos ahora los versículos siguientes, el 37 y el 38. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Son
tantos los programas de evangelismo que hay, ¿verdad? Que se conocen, que ya ni sabemos cuál escoger, ¿verdad? Pero lo triste después de todo es que al final todo queda en un método más, sin alcanzar lo que realmente se ofrece. Amén. La eficacia o el fracaso de un sermón no se miden por la fraseología del predicador, sino por el efecto, amén, que éste haga, ¿verdad? En el corazón de los que están escuchando el mensaje, de los que lo están recibiendo. Entonces, los que escuchaban este mensaje ungido de Pedro, dice que se compungieron de corazón. Amén. Entonces, el verbo que se usa aquí del original es que quedaron punzados. Esto nos da la impresión de que las palabras del apóstol Pedro eran como flechas, eran como proyectiles que penetraban no solo en la cabeza, amén, lo que es el convencimiento, sino que también penetraron en el corazón, donde está la voluntad, amén, donde está la acción de los oyentes. Entonces, como respuesta a esa predicación fuerte, ¿verdad?, y autoritativa, hicieron una pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí pues no hay momento más oportuno para sembrar la semilla de la palabra que cuando el terreno ha sido arado, amén, y la lluvia del cielo lo ha suavizado, amén. Es el momento de abrir el altar, amén. Al ver esta reacción en sus oyentes, Pedro no rodeó mucho ni dio muchas explicaciones teológicas. Les presentó inmediatamente el plan de salvación. Número uno, arrepentidos. Amén. Este primer paso señalado por el apóstol es lo que comúnmente nosotros llamamos conversión. Amén. Y luego les dice que bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahora, esto no es una nueva fórmula bautismal limitada al nombre de Jesús, contraria a la dada por Jesucristo mismo en el Evangelio de Mateo 28, 19, sino que este fue más bien un acto de identificación con Cristo, amén, de consagración al Evangelio y obediencia también de las instrucciones de Jesús por parte de los regenerados, amén, y también pues Pedro haciendo constancia, porque ellos no creían en Jesucristo, amén, por eso era importante decirles en ese nombre poderoso, amén. Entonces, y por último dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahí están los pasos. Ahora, en el siguiente inciso de este segundo punto, la seguridad del don del Espíritu Santo. Amén, en el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, dice, para vuestros hijos y para los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Para los que están lejos, dice, ¿para cuántos el Señor Dios llamare? Eso es importante entender aquí el tercer elemento del mensaje de Pedro, amén. Nótese que aquí él no está refiriéndose a ningún don espiritual, sino al Espíritu mismo como un don, amén, como un regalo de Dios. Entonces, los dos procesos anteriores, que es la conversión y el bautismo en agua, dejan al creyente preparado, amén, para recibir este precioso regalo, amén. Jesús prometió este don, amén, a fin de que los suyos tuvieran el poder, la investidura, amén, para ser sus testigos desde Jerusalén, amén, hasta lo último de la tierra. Eso lo dice en Hechos 1:8. Entonces esta bendición no se limitaría a los 120 que lo recibieron primero. Pedro estaba autorizado para anunciar, dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Esto concordaba, ¿verdad?, con la profecía de Joel en capítulo 2, versículo 28, a cuyo cumplimiento acababa ya de referirse. Amén. Entonces nosotros no entramos en las dos primeras clasificaciones, ¿verdad?, pero sí en las que siguen. Amén, los que están lejos, dice, amén, y cuantos el Señor nuestro Dios llamare, amén. Entonces Dios ha seguido y sigue bautizando a los creyentes con su Espíritu para que sirvan en la iglesia, amén, y en todo el mundo, amén. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, si ha aceptado a Jesús en su corazón, amén, y se ha bautizado en obediencia a su palabra, entonces reciba el don del Espíritu Santo, amén, porque también es para usted, amén, esta promesa. Muy bien, veamos el último punto, que es una gran cosecha en Jerusalén. Amén. El primer inciso es la verdadera pesca milagrosa de Pedro. Amén. Versículos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000
personas, amén. A este punto del sermón, seguramente que hasta el mismo Pedro estaría asombrado, amén, de todo lo que el Espíritu Santo ponía en su boca para que hablase, amén. La expresión con otras muchas palabras del versículo 40 aquí indica que hubo más citas bíblicas, amén, más ideas inspiradas por el Espíritu, más argumentos, amén. Ahora bien, en toda predicación debe haber dos propósitos prioritarios, amén. Uno es testificar y el segundo es exhortar. Entonces se da testimonio de lo que dice la palabra de Dios y de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Luego se exhorta a los creyentes para motivarlos a la acción. Ahora, exhortar no es regañar, no es condenar a los oyentes, más bien es animarlos, es apelar, amén, a la voluntad de ellos para que busquen al Señor. Entonces, los que recibieron su palabra dice que fueron bautizados. Esta cadena de efectos, podemos decir, es propia de la obra que Dios realiza en el corazón humano. La palabra lo compunge, instruye, ilumina y lo impulsa a la acción. Amén. Y estas 3,000 personas que se añadieron ese día, pues fueron los primeros convertidos al estilo de la iglesia cristiana. Amén. Primero oyeron, amén, luego recibieron la palabra, luego vemos que se identificaron con Cristo, obedecieron al mandato del bautismo en agua, recibieron, amén, el don del Espíritu Santo y se añadieron a la iglesia. Amén. Muy bien, veamos ahora el siguiente inciso, que es fruto permanente. En el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, amén, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, amén. En el Evangelio de Juan 15:16, Jesús dice que no es suficiente llevar fruto, sino que ¿qué? Dice que permanezca. Entonces, la conversión de aquellas 3,000 personas en Jerusalén fue la consecuencia inmediata de la predicación de poder, amén, del hermano Pedro, pero también hubo resultados permanentes. Aquí es lo que acabamos de leer, amén. Los que creyeron en el Señor, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea que perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, amén. Los creyentes nuevos, dice que vivían en comunión unos con otros. Aquí a lo que se refiere es a la práctica de compartir todo lo que poseían, amén. Tenían en común todas las cosas, esto dice en el versículo 44. Y luego otro punto muy importante es que el partimiento del pan también se daba en dos formas, amén, en las comidas cotidianas y en la cena del Señor. Esta es en la que daban gracias, amén, y partían un pan y tomaban de una copa para recordar la muerte del Señor, amén, a la vez que anhelaban también su regreso. Luego la cuarta es la evidencia de aquel éxito, amén, en la predicación y la enseñanza de Pedro y los apóstoles. Esa era la perseverancia de los creyentes, amén. ¿En qué? En las oraciones, amén. Entonces, esta es una evidencia bien importante también. Entonces, para resumir, este estudio debe motivarnos, amén, a todos a compartir con los perdidos las buenas nuevas de salvación, amén. Pedro, aquel campestre pescador de Galilea que negó a su maestro 3 veces durante el juicio de Jesús, una vez, ahora lleno del Espíritu Santo, predicó el sermón más vehemente, más fructífero de todos los tiempos, amén. Fue una predicación bíblica y guiada, amén, por el Espíritu Santo. Sus prioridades fueron dar testimonio del poder de Dios en Cristo, amén, y exhortar a los oyentes a ser salvos de aquella generación tan perversa, amén. 3,000 personas respondieron positivamente y no fue un acto de mera emoción, amén, porque vemos que hubo resultados permanentes, amén, que contribuyeron a la victoria de la iglesia primitiva, amén. Entonces, si la iglesia de hoy quiere obtener los mismos resultados, tiene que volver al patrón del libro de los Hechos, así de sencillo. Bueno, hasta aquí llegamos con este estudio, amén, pero para la siguiente clase veremos cómo para que un milagro suceda debe ir juntas la fe y la acción, amén. Para que un milagro suceda deben ir juntas la fe y la acción. Este es el título, el poder del Espíritu Santo en los creyentes, amén. Esta clase
estará basada en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 26. También no se olviden de seguir escuchando las clases de nuestro hermano Dennis en inglés, todos los martes desde las 0 horas, tiempo del este. Amén. También pueden leer la clase, la traducción de la clase en español, solo seleccionando el idioma en español bajo subtítulos. Amén. Y les invitamos a todos los que forman parte de la congregación local a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 7 de la tarde en nuestra iglesia local. Ahí la dirección de la iglesia aparecerá en la pantalla al final de este video. Amén. Bueno, me despido de ustedes y muchísimas gracias por acompañarme a estudiar la palabra de Dios. Dios nos bendiga.